Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Sean bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Sigmund Freud, considerado padre del psicoanálisis, y trataremos precisamente uno de sus libros clave para entender la postura que tuvo con respecto a diversas enfermedades mentales, la sexualidad y el método para interpretar los sueños y sobre todo el mundo del inconsciente. Freud es una figura relevante hasta nuestros días por sus estudios y avances en materia de problemas nerviosos, trastornos mentales, pero sobre todo por el método que desarrolló para poder desentrañar los orígenes y las causas de varias afecciones patológicas en sus pacientes que muchas veces derivaron en manías, fobias, lapsos y otros más. Sigmund Freud nació en Friburgo, una ciudad que se ubicó en el Imperio Austriaco en el año 1856. Actualmente esta zona pertenece a la República Checa, ya luego de muchos años de cambios geopolíticos. Cuando tenía ya poco más de 3 años, su familia se va a trasladar a Viena para intentar recomponer un negocio de lanas que tenían. Ahora, la ascendencia de Freud era judía, sin embargo, nunca estuvo muy apegado a la religión y de hecho esto no va a tener una influencia pues muy seria sobre las actividades intelectuales que él va a realizar con posterioridad. Su educación misma va a estar apartada de cualquier influencia de credo o de la religión misma. Al cumplir los 17 años, Freud va a ingresar a la Universidad de Viena, donde va a estudiar medicina. Esta etapa es muy importante porque los conocimientos que él gane de esta institución pues le servirán más adelante para el desarrollo de sus teorías sobre los instintos, las pulsiones, las represiones y demás con respecto a las exploraciones sexuales de las personas. Además, en paralelo, Freud también va a mostrar un interés por la literatura, por ejemplo, con autores como Miguel de Cervantes, Shakespeare, Goethe y otros grandes escritores e historiadores, ¿no? La ciencia no lo va a apartar de estas lecturas y esto va a ser un componente importante porque va a ayudar a la claridad con que él va a exponer luego sus teorías y sus investigaciones. Con los años, él trabajará como médico del Hospital General de Viena y además escribirá artículos sobre las propiedades de la cocaína como un estimulante y también como un analgésico, es decir, una medicina que puede ayudar a anestesiar ciertas zonas del cuerpo. Posteriormente, estos artículos van a dar resultado con exitosas operaciones oftalmológicas, es decir, relacionadas a la visión, por otro médico de la época llamado Karl Kohler. Estas van a ser las bases para que con los años Freud decida colocar su propia clínica especializada en trastornos nerviosos. Al constatar luego que los métodos de hipnosis y sugestión que se utilizaban en la época daban ciertos resultados en pacientes, Freud pronto va a desarrollar una técnica alternativa, una técnica nueva y propia que va a analizar lo que se propone como el inconsciente, la raíz de donde provendrían múltiples trastornos mentales y nerviosos, ¿no? Ya estamos en los años de 1895 y 1900, al término del siglo XIX. Ya para el año de 1899 exactamente, en este año va a publicar su primera gran obra, que es la base del psicoanálisis, mejor dicho, que se llama La interpretación de los sueños. En ella, por primera vez, va a ser una estructuración, un desarrollo conceptual de los sueños, del psicoanálisis mismo, como una disciplina nueva y con un método propio que será la asociación libre. Debido a que a partir de este momento vamos a hablar de varios conceptos conocidos con cierta complejidad, vamos a tratar de explicar también muy brevemente algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la asociación libre, que es este método que desarrolla Freud, se basa en un relato ininterrumpido, aleatorio y reposado al mismo tiempo del paciente hacia el psicoanalista. Ello con el fin de que quien hable sea más bien el inconsciente y no lo consciente. Ahora, ¿por qué optar por esto si muy probablemente lo que salga de ello sea una serie de palabras pues incoherentes o incluso obscenas o irracionales? Porque a raíz de todo ello se puede hacer un diagnóstico que permita hallar algún episodio vital del paciente que él mismo haya pues ocultado o reprimido, ¿no? Y esto mismo podría ser también la clave del tratamiento. De allí también que el paciente se encuentre en un diván y se tenga esta imagen clásica del paciente en un diván y el psicoanalista pues aparte, ¿no? Sin mirar a la persona que lo trata para que todo sea lo más objetivo y sincero posible. Ello ha servido para que los tratamientos de personas que padecen de histeria, trastornos obsesivos y demás, que también hayan sido encajados en lo que se llama como neurosis, es decir, padecimientos nerviosos que en la mayoría de los casos pueden ser reversibles, pero que está acompañado de cambios abruptos de conducta o incluso de afectaciones fisiológicas, ¿no? Es decir, de un trastorno nervioso se pasa a una afectación corporal, incluso impide, digamos, el normal funcionamiento del lenguaje, coordinaciones corporales,
etcétera, ¿no? Para ello, sin embargo, según postula esta escuela psicoanalista, es necesario realizar un tratamiento continuo para descifrar también los posibles problemas sexuales que hayan tenido estas personas. Más adelante desarrollaremos estas ideas, aunque desde 1900, con posterioridad, la obra y las propuestas de Freud van a recibir muchas críticas calificándolo pues de timador, estafador o incluso de esta misma disciplina como una pseudociencia. Carl Jung, Wilhelm Reich, sin embargo, van a ser los primeros quienes van a seguir esta corriente y en estudiar con rigurosidad estas ideas que plantea Freud, trayendo también consigo múltiples aportes a la psicología en general. Ahora, hay que tener en claro también ciertos puntos, ¿no? Si la psiquiatría estudiaba el mundo consciente, el mundo, digamos, de los actos voluntarios, el psicoanálisis se va a encargar de estudiar el mundo inconsciente, de todo este mundo de actos o pensamientos que a simple vista pues no tienen razón de ser, pero que sí la tienen, ¿no? Si son adecuadamente tratadas, pues revela mucha información sobre el mundo interior del paciente, lo involuntario, aquello que pasa inadvertido dentro de él, pero que está latente y se manifiesta en patologías, afecciones o manías, ¿no? Son trastornos en resumen. El modelo clásico del psicoanálisis que postuló Freud fue el del iceberg, ¿no? Esa especie de pirámide en el cual pues la punta es la parte más visible donde está el lado consciente, ¿no? Y debajo el mundo de los deseos, de los traumas, de las experiencias reprimidas, donde se halla pues el mundo preconsciente o el inconsciente, ¿no? Como también se le denominó. Ahora, tanto estos conceptos, así como sus posteriores exploraciones sobre las neurosis, estas afecciones nerviosas, la sexualidad, manifiesta también en la niñez y otros temas lo convirtieron en un escritor, en una persona pues con mucha reputación, pero también controversial, polémico y que pues fue asediado pues por múltiples críticas y también insultos y vituperios. Uno de los hábitos que tenía Freud eran siempre los puros o los habanos, ¿no? Una costumbre que no dejó incluso cuando se le diagnosticó cáncer en el paladar en el año 1923. No dejó de fumar en ese tiempo ni después, y en los años y meses previos a la Primera Guerra Mundial, él y su familia pues van a padecer en Viena, donde transcurrió la mayor parte de su vida, el acoso y el hostigamiento de la Alemania que recién había anexado a Austria entonces, como parte de una persecución emprendida contra la comunidad judía en aquel país. Este episodio va a obligar a Freud y a su familia a huir hacia Londres, ¿no? Donde vivirá sus últimos días. Finalmente, ya en septiembre del año 1939, cuando ya había iniciado como tal la Primera Guerra Mundial, Freud pedirá a su médico Max Schur que le aplique 3 inyecciones de morfina pues para poder estar sedado y terminar al mismo tiempo con los intensos dolores que le proporcionaba este mismo cáncer de paladar. Para entonces ya Freud también padecía una sordera en el oído derecho. Con aquella dosis letal, Freud finalmente va a fallecer en este año. Concluidos estos primeros datos biográficos de Freud, vamos a tratar hoy un libro que se titula Introducción al psicoanálisis. Es del año 1971 y que actualmente les presento en un formato de bolsillo, tiene alrededor de 500 páginas aproximadamente y reúne una serie de conferencias dictadas por Sigmund Freud entre los años de 1915, 1916 y 1917. Este libro es muy importante porque realmente, como su mismo nombre lo indica, es una introducción, es una especie no de manual, pero sí de relato de conceptos básicos que Freud pues consideró importante para aquellas personas que deseen conocer un poco más del psicoanálisis y sobre todo para poder pues tener una visión más amplia de los trastornos nerviosos y mentales. Ahora, antes de narrarles algunas citas de este libro, es importante precisarles que en torno a Freud siempre ha habido cierta injusticia en relación de que todo tiene que ver con el sexo. Incluso se han hecho muchas bromas al respecto. Es decir, el sexo como el acto de reproducción o cópula. Sin embargo, el énfasis que da Freud a su obra en varios aspectos de los casos que trata es a la sexualidad, no tanto al sexo en sí mismo, ¿no? A la forma en que se manifiestan estas preferencias o incluso los gustos mediante fijaciones, represiones de lo inconsciente. Quiero decir con esto que en la mayor parte de los deseos sexuales se definirá en gran medida las conductas o comportamientos que tengan las personas. Ahora, esto no va a ser siempre así y es algo que el mismo Freud pues ya lo había aclarado en anteriores escritos, ¿no? No todo está vinculado al sexo, pero en la mayor parte de los casos sí lo está. Y esto es parte central en sus teorías también porque se explica mucho con respecto a las pulsiones o instintos sexuales, ¿no? Es necesario tener esto en claro porque el mundo digamos, que postula Freud con el método del psicoanálisis
y también en la psicoterapia y la asociación libre, pues van a ser claves para entender el resto de su obra. Vamos a ir con la primera cita, pues, una vez aclarados estos términos. Creemos que la cultura ha sido creada obedeciendo al impulso de las necesidades vitales y a costa de la satisfacción de los instintos, y que es de continuo creada de nuevo en gran parte del mismo modo, pues cada individuo que entra en la sociedad humana repite en provecho de la colectividad el sacrificio de la satisfacción de sus instintos. Entre las fuerzas instintivas así reprimidas desempeñan un importantísimo papel los impulsos sexuales, los cuales son aquí objeto de una sublimación, esto es, son desviados de sus fines propios y dirigidos a fines más elevados socialmente, faltos ya de todo carácter sexual. Pero esta organización resulta harto inestable. Los instintos sexuales quedan insuficientemente dominados y en cada uno de aquellos individuos que han de coadyuvar a la obra civilizadora perdura el peligro de lo que los instintos sexuales resistan a tal represión. Por su parte, la sociedad cree que el mayor peligro por su labor civilizadora sería la liberación de los instintos sexuales y el retorno de los mismos a sus fines primitivos, y por tanto no gusta de que se le recuerde esa parte, un tanto escabrosa de los fundamentos en los que se basa, ni muestra interés ninguno en que la energía de los instintos sexuales sea reconocida en toda importancia y se revele a cada uno de los individuos que constituyen la colectividad social, la magnitud de la influencia que sobre sus actos pueda ejercer la vida sexual. Aquí, por ejemplo, Freud es bastante claro en resaltar la importancia de los deseos sexuales, de la competencia en las sociedades y cómo éstas moldean al hombre y la mujer hasta el punto de provocar afecciones, manías o fobias, como ya hemos mencionado pues, al inicio del programa. Este es un punto en clave en Freud porque nos explica el gobierno o el dominio que tienen sobre las personas, pues los impulsos y sobre todo en general el mundo del inconsciente, ¿no? Eso que no vemos pero que a veces pues podemos adivinar o descifrar mediante el psicoanálisis o la libre asociación, como explicamos también al inicio de este programa. Bien, vamos a ir ahora sí con la segunda cita del programa. Los enfermos de neurosis obsesiva muestran generalmente las siguientes manifestaciones. Experimentan impulsos extraños a su personalidad, se ven obligados a realizar actos cuya ejecución no les proporcionan placer alguno, pero los cuales no pueden sustraerse, y su pensamiento se halla invariablemente fijo a ideas ajenas a su interés normal. Tales ideas pueden carecer por sí mismas de todo sentido o ser tan solo indiferentes para el individuo al que se imponen, pero la más frecuente es que sean totalmente absurdas. De todos modos, y cualquiera que sea el carácter que presenten, constituyen siempre el punto de partida de una intensa actividad intelectual que agota al enfermo, el cual se ve constreñido contra todo el torrente de su voluntad, a cavilar incesantemente en derredor de tales ideas, como si se tratase de sus asuntos personales más importantes. Los impulsos que el enfermo experimenta pueden presentar también en ocasiones un carácter infantil y desatinado, pero la mayor parte de las veces poseen un contenido temeroso, sintiéndose el enfermo incitado a cometer graves crímenes, de los que huye horrorizado defendiéndose contra la tentación por medio de toda clase de prohibiciones, renunciamientos y limitaciones de su libertad. Aquí lo que nos explica el autor es una síntesis de lo que Freud considera lo que es el trastorno obsesivo, ¿no? Y en el que posteriormente narrará también en estas páginas como un trastorno en el que solo sigue el desplazamiento de esta ficción a otros objetos y que resulta complicado de tratar si es que no se indaga el hecho de que obliga a sus pacientes a cometer determinados comportamientos que termina por perjudicar a ellos mismos, ¿no? Para más detalles realmente les recomiendo que encuentren este libro o en todo caso pues exploren varias obras de Freud, ¿no? Vamos a ir con la última cita del programa. El artista es, al mismo tiempo, un introvertido próximo a la neurosis, animado de impulsos y tendencias extraordinariamente enérgicas, quisiera conquistar honores, poder, riqueza, gloria y amor. Pero le faltan los medios para procurarse esta satisfacción y por tanto vuelve la espalda a la realidad como todo hombre insatisfecho y concentra su interés y también su libido en los deseos creados por su vida imaginativa, actitud que fácilmente puede conducirle a la neurosis. Son en efecto necesarias muchas circunstancias favorables para que su desarrollo no alcance ese resultado,
Y ya sabemos cuán numerosos son los artistas que sufren inhibiciones parciales de su actividad creadora a consecuencia de afecciones neuróticas. Su constitución individual entraña seguramente una gran aptitud de sublimación y una cierta debilidad para efectuar las represiones susceptibles de decidir el conflicto. Pero el artista vuelve a encontrar el camino de la realidad en la siguiente forma. Desde luego no es el único que vive una vida imaginativa. El dominio intermedio de la fantasía goza del favor general de la humanidad, y todos aquellos que sufren de cualquier privación acuden a buscar en ella una compensación y un consuelo. La diferencia está en que los profanos no extraen de las fuentes de la fantasía sino un limitadísimo placer, pues el carácter implacable de sus represiones los obliga a contentarse con escasos sueños diurnos que además no son siempre conscientes. En cambio, el verdadero artista consigue algo más. Sabe dar a sus sueños diurnos una forma que los despoja de aquel carácter personal que pudiera desagradar a los extraños y los hace susceptibles de constituir una fuente de goce para los demás. Sabe embellecerlos hasta encubrir su equívoco origen y posee el misterioso poder de modelar los materiales dados hasta formar con ellos una fidelísima imagen de la representación existente en su imaginación. Acá de nuevo asistimos a una explicación breve, pero realmente ejemplificadora de cómo también inicia un trastorno, ¿no? Pero es algo importante que anota Freud en este caso, es que se puede retornar de la fantasía a la realidad, ¿no? O sea, se da la clave de que puede tratarse, y aunque parezca que generaliza, pues Freud aplica aquí un dominio muy claro de las palabras para explicar un tema específico, es al mismo tiempo muy reveladora, ¿no? Y sobre todo bastante claro de entender. No solo debemos resaltar el énfasis que aplica Freud al mundo inconsciente, al aporte psicológico, sino también a la facilidad con que se transmiten estas ideas, a la cantidad de ejemplos y referencias contemporáneas a su época. Aquí destacamos no solamente el valor psicológico de la obra de Freud, ya que acaso su claridad expositiva le dé también un mayor valor literario a sus obras, a sus libros. Por esta misma razón les invito a que lo lean, pueden descubrir muchas cosas sobre afecciones mentales también, ¿no? Sobre los trastornos, que digamos de alguna forma están también tan presentes hoy en día después de casi un año ya de pandemia del nuevo coronavirus. En síntesis, los aportes pueden resumirse en el mundo inconsciente y sobre todo el abordaje de la sexualidad de forma amplia, subjetiva si se quiere, pero con una intención más liberadora sobre el tema y sin prejuicios. Se le satanizó a Sigmund Freud precisamente por esto y por hablar abiertamente de varias etapas de exploración sexual durante la niñez y que perduran hasta la adultez o incluso la vejez. Si bien desde los inicios del psicoanálisis como disciplina fue desacreditada y puesta en continua confrontación hasta nuestros días, hay quienes sostienen incluso que el psicoanálisis ha quedado obsoleto por el avance de las neurociencias, es decir, de los estudios ya modernos o incluso contemporáneos, del estudio como tal del sistema nervioso, de las segregaciones hormonales, de las funciones del cerebro, incluso de la programación de algunas actividades del cerebro, del aprendizaje, del lenguaje y de otros códigos propios de nuestro organismo que han ayudado en los últimos años a descifrar muchos trastornos mentales también. Ahora, depende de cada uno de ustedes, lectores y también amigos de esta radio, pues poder dilucidar, ¿no? Yo creo que, sin embargo, la vigencia, al menos de varias ideas de Freud, algunas han sido descartadas y han sido también desmentidas con el tiempo por la misma ciencia, pues sirve mucho para ayudar y comprender a las personas pues, que estén pasando por ciertos problemas de esta especie, ¿no? Y sobre todo también por el valor literario que tiene Freud. Como les comentaba anteriormente, existe una gran claridad expositiva, una gran claridad de argumentación en cuanto a los escritos de Sigmund Freud, ¿no? Ustedes pueden encontrar este libro incluso en nuevas ediciones que se siguen reeditando actualmente y también en varias librerías pues donde se venden libros ya de segunda mano o libros usados, ¿no? Lo pueden encontrar también en internet. Freud es uno de los escritores más polémicos, más controversiales que hay en el mundo moderno. Sin embargo, es muy interesante poder leerlo y conocer un poco más del psicoanálisis. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontramos en la próxima edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.conexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.